Enciéndete, un podcast dirigido por Unai Pérez de Arilucea Leflo. Buenos días a todos, hoy estamos de nuevo aquí en el podcast Enciéndete, en este podcast que vamos a hablar sobre ejercicio físico y enfermedad crónica no transmisible. Siempre pues dar las gracias al Consejo Superior de Deportes pues, por ayudarnos en esta iniciativa y a todas las universidades que son miembros, la Universidad de Granada, la Universidad de Almería, la Universidad Europea de Valencia y el CEU de Sevilla. Hoy vamos a hablar de dolor crónico. Y para ello contamos hoy con Gustavo Sarriá. Él es profesor aquí en la Universidad Europea de Valencia, en la sede de Alicante. Tiene una experiencia de 6 años pasando clínica y está ahora mismo en proceso para inscribirse en el programa de doctorado en el que va a trabajar sobre todo cómo se puede tratar el dolor en personas con depresión y con fibromialgia. Gustavo, muchas gracias por estar hoy aquí. A ti por invitarme. Muy bien, vamos a empezar hablando un poco sobre Gustavo, sobre de dónde viene, dónde ha estudiado y a qué se dedica o qué objetivo tiene con sus investigaciones actualmente. Cuéntanos. Bueno, pues como bien ha dicho Unai, yo he sido mayormente clínico de lo que viene siendo mi etapa profesional y actualmente me encuentro en las etapas iniciales a nivel académico. Estoy terminando un máster oficial, preparando lo que es un proyecto para la tesis doctoral, que tiene relación con estimulación de TCS en gente con depresión y fibromialgia, en un intento ahí de mejorar la calidad de vida de la gente. Y nada, leyendo mucho, investigando mucho. Actualmente he enfocado eso, estimulación eléctrica a saco para modular dolor. Es el resumen así general. Ujú. Qué bueno que tengamos aquí en la universidad, ¿no? Gente que, perdón, gente que ha estado mucho tiempo en clínica y que puede enseñar todo eso a los alumnos, en este caso de fisioterapia, ¿no? ¿Qué asignaturas estás dando tú ahora, Gustavo? Actualmente Deportiva 2, terapia manual ortopédica 2, que también está guay porque es toda la terapia manual y un poco la neurofisiología detrás de por qué funciona al final lo que hacemos los fisios en camilla. Y he dado patología quirúrgica, que también está bien porque mencionamos un poco temas de tendones, abordajes quirúrgicos. Es como la mitad de camino entre lo que es la medicina y fisioterapia, porque al final los alumnos tienen que entender un informe médico y cosas así. Está bastante chulo. Muy bien, muy bien. Lo dicho, es un gustazo, ¿no? Que los alumnos tengan ese abordaje clínico que has tenido anteriormente y que lo puedan ir aprendiendo. Vale, vamos a empezar con una pregunta muy sencilla y sobre todo pues, para que todo el mundo comience el podcast entendiendo bien de lo que vamos a hablar. La pregunta es, ¿qué es el dolor, ¿no? ¿Qué es la manifestación del dolor? Pues fíjate que es una pregunta como bastante de calle que se puede generar en cualquier charla entre cervezas, pero la respuesta ha conllevado años y a día de hoy sigue siendo controvertida. Tenemos la IAS, que es la Sociedad de Investigación del Dolor, y ellos se encargan pues un poco de generar los cajones en los que se definen ciertas palabras como muy coloquiales. ¿Qué es el dolor exactamente? ¿Y por qué tenemos que introducir esta frase y tal? Y de hecho, no recuerdo exactamente cuándo fue la última actualización, pero fue después de 2020, o sea que es medianamente reciente. El dolor es una experiencia multimodal y desde luego subjetiva. Eso a gente de pie, o sea, a gente de calle para que lo entienda. Según la Sociedad del Dolor, es una experiencia sensorial emocional desagradable. Tiene que ser incómoda, porque si no, no hablamos de dolor por mucho que duela. Podemos entrar en el tema de los sadomasoquistas y todo esto, porque realmente siempre dicen a los sados les gusta el dolor. No es dolor porque no les duele, o sea, no es incómodo. Vale. Por más que sientan un estímulo alto, no sienten dolor como tal. Entonces, sensorial y emocional desagradable asociada a un daño real o potencial. Y esto es lo clave aquí, que a lo mejor la persona realmente no tiene ninguna lesión prototípica, como te la imaginas, pero siente dolor. Claro, claro, claro. Es verdad que además con el dolor, como bien has dicho, es subjetivo, ¿no? Ahí están las tolerancias del dolor, que hay unos que toleran mucho el dolor, otros que no. Y sobre todo, yo creo que muchas veces pasa con, venga, hombre, si no duele tanto, venga, si no es para tanto, ¿no? Es como algo que solemos decir ante cosas que igual a nosotros no nos han dolido tanto, pero que igual a otra persona, pues en la escala del 0 al 10 le está doliendo un 9, donde a nosotros nos ha dolido un 6. Efectivamente. Entonces, esa parte subjetiva, ¿no? A veces hace que menospreciemos un poco el dolor de la gente. De hecho, a nivel clínico, creo que es el error que más se ha cometido y que actualmente se sigue cometiendo en una consulta médica. Porque parece que, parece, no digo que todo el mundo esté encajado en eso, pero las profesiones que tratan de modular el dolor, como es por ejemplo la fisioterapia y demás, se han enmarcado en lo que se llama el modelo biopsicosocial, que sí que
decimos que está lo biológico, lo social y luego, desde luego, lo psicológico en lo que es un ser humano y, por tanto, su experiencia, ya sea de alegría, tal, y en este caso hablamos del dolor. Sin embargo, nosotros venimos de un modelo mecanicista o estructuralista que actualmente en ciertas consultas médicas se sigue haciendo. Ujú. Entonces, llega una persona que tiene, por ejemplo, fibromialgia o cualquier patología de dolor crónico, le hacen todo tipo de pruebas de imagen, resonancia magnética, ecografía, tal, todo está genial, no hay ningún tipo de lesión del tejido que explique ese dolor. Y muchas veces el clínico cae en eso de no es que estás exagerando, no es para tanto, tal. Entonces menosprecias una experiencia Sí, desagradable además de tu paciente. sí. En este caso, hay una frase muy buena de una enfermera que decía, dolor es todo aquello que el paciente siente cuando dice que tiene dolor. Y se acabó, que Ya. es indiscutible su experiencia. Sí, la verdad que con esa frase, pues creo que haciendo un ejercicio de autorreflexión de, oye, yo por mucho que sepa sobre medicina, si me está diciendo la persona que tengo delante que le está doliendo, pues bueno, voy a hacerle caso, ¿no? Y no voy a decir, no, pues es que no te puede doler porque en la imagen estoy viendo que no tienes ninguna lesión. Y aquí viene mi segunda pregunta, que es algo, bueno, que igual difícil de contestar. Entonces, ¿el dolor que es algo físico o es algo mental? Realmente son las 2. De hecho, nosotros no podemos, despegar o hacer como un corte súper fuerte de lo que es la mente y el cuerpo, porque una pregunta muy abierta en neurociencia a día de hoy, que de hecho se llama Heart Problem, Ujú, es que no sabemos ni siquiera de dónde se genera la conciencia. Siempre asumimos que es del cerebro, ¿no? ujú. Pero realmente no sabemos si, como en Futurama, sacamos un cerebro y hacemos que la persona viva en lo que viene siendo un bote con agua, no sabemos si esa persona siquiera tendría conciencia, porque el sistema nervioso es todo y el cuerpo es un todo. Entonces, desde nuestros pensamientos, cómo actuamos, cómo nos comportamos y tal, desde luego hay sustratos físicos, como son hormonas, receptores y tal, que modulan tu comportamiento Ujú. y, por tanto, la propia experiencia del dolor es física y a la vez psicológica, porque la psicología parte de un sustrato físico que, de nuevo, son hormonas, Ujú. receptores y demás. Entonces, son las dos. Cuando una persona vive dolor, puede que un tejido esté dando esa información de dolor cuando te cortas un dedo, o a lo mejor en este caso no te has cortado ningún dedo y tienes un núcleo del cerebro que se está activando de una forma mucho más fuerte de lo que supuestamente debería Ujú, y te está haciendo evocar esa experiencia dolorosa sin ningún tejido que esté dando esa información. Son las ujú. dos, indiscutiblemente. Vale, pues mi siguiente pregunta, ¿siempre que tenemos un daño hay dolor o puede ser que no tengamos daño o haya potencialmente un daño, como me has dicho antes, y nosotros sintamos dolor? Efectivamente. De hecho, de la misma manera que existen neuronas que son denominadas neuronas espejo, que básicamente los circuitos cerebrales se activan más o menos igual a cuando yo hago un gesto que cuando lo veo. No exactamente igual, pero muy parecido. Cuando yo veo que a alguien le duele algo, Ujú, mi cerebro también se activa de cierta manera. Entonces, si yo percibo que es posible que sufra un daño, ujú. como la típica de que estás en el recreo cuando tenías 12 años ahí comiéndote el bocadillo y te viene el balón. Sí, Tú antes de que el balón te dé, ya. ya tienes una experiencia un poco desagradable que puede llegar a, Ujú, a sentirse como dolorosa. O el experimento este famoso de que cogen a una persona y le meten el brazo por debajo de la mesa y le ponen un brazo de goma y le meten un martillazo, la gente vive un milisegundo de dolor porque su cerebro dio por hecho que este brazo era el tuyo. Entonces, cuando le llega el input de posiblemente doloroso y lo normal es que duela por repetición de tus experiencias previas, el ujú. cerebro activa lo que tiene que activar y genera una experiencia. Claro, claro. Esto me lleva un poco a pensar cuando vemos que un niño se cae, ¿no? Que muchas veces los niños se caen, se levantan y siguen. Pero hay a veces que no, hay veces que se caen, hay como un milisegundo de ¿Qué ¿qué ha hago? pasado? Y entonces se ponen a llorar, ¿no? Y muchas veces lo que se ve es que esos niños ven a sus madres, a sus padres como, ¡ay Dios! ¡Ay! Con cara de susto y entonces ya empiezan a llorar, ¿no? Correcto, es que es aprendido, el Sí. dolor realmente es aprendido. Entonces, si tú enseñas a un niño que cada vez que se caiga tiene que comportarse de esa manera, encima un refuerzo positivo porque la madre se encarga de él y tal. Entonces, claro, va aprendiendo efectivamente lo que es el dolor. De hecho, te diría que la gente que ha tenido en su casa parientes cercanos con dolor crónico, padre, madre, hermano, su cerebro no es el mismo Ujú, y tienen muchísima probabilidad de esas personas sufrir dolor crónico. Porque van viendo, aparte de que ven que la otra persona que tiene dolor no vive una vida plena,
genera cierta aversión y miedo, también aprenden que puedes tener ese tipo de vida. Entonces, te lleva mucho más fácil a ese tipo de cuadros clínicos. Vale, qué curioso esto, ¿eh? Hay cosas muy locas, cosas muy locas a nivel genético. Pero te paras un segundo a pensar y dices, bueno, tiene sentido, ¿no? Tal como me lo has explicado, pues sí, tiene sentido, pero no es algo vamos, que yo supiera o que en el día a día lo haya comentado. Vale, pues mira, me viene estupendo que comentes esto para la siguiente pregunta. Y es un poco, estamos hablando de si hay dolor, o sea, de que si el dolor que sentimos tiene que ver con un daño físico, que depende de nuestras experiencias. Entonces, mi pregunta aquí es, entonces, la memoria tiene un papel importante en el dolor. Y te pongo un ejemplo. Yo tengo 7 esguinces en cada pie, más o menos. Sobre todo de pequeño me pasó que me hice un esguince y tuve como 3 seguidos después de ese esguince. Posiblemente no lo hubiese recuperado bien, pero yo tenía mucho miedo a lesionarme. Entonces iba con miedo desde un principio. Si entraba a por el balón, bueno, no entraba muy fuerte por si acaso. No sé si igual mi patrón motor había cambiado. Entonces, la memoria, ¿qué papel tiene en todo esto del dolor? Criminal, muchísima, muchísima, de hecho. Nosotros tenemos distintos mecanismos neurológicos para aprender, ¿no? Desde la plasticidad neuronal, bueno, el sistema nervioso en general es plástico, y desde luego la asociación. De hecho, el propio lenguaje humano es una codificación de sonidos que tú asocias a un significado. Yo digo mesa y todo el mundo se imagina una mesa por lo menos de 4 patas, igual que digo un gato o un perro. Entonces, como todo en la vida, las experiencias que tú vas teniendo a lo largo de lo que es esa experiencia vital, las vas asociando a cosas. Desde caerte a que me duela, a cada vez que me agacho me da una lumbalgia, o cada vez que me meto debajo de una barra con X kilos en sentadilla, me duele. Tiene muchísimo que ver la experiencia previa en relación al dolor. Pero no solo eso, sino que esto, digamos que es como el aprendizaje consciente de que tú sabes que cada vez que haces una sentadilla te duele y como te fijas y pones el foco atencional, eso se va reforzando y eso romperlo es parte de las terapias, ¿no? Y por eso el ejercicio a veces es importante decir, vamos a hacer una sentadilla de una manera diferente, con un foco diferente o un sonido diferente o apoyando de esta manera y verás que realmente la sentadilla no es el problema. Entonces, eso es una parte. Y la segunda es que, como bien he dicho, el sistema nervioso activa ciertas rutas, ciertos tractos a nivel de médula cuando tú vives distintas experiencias. Por ejemplo, el calor, la experiencia propia del calor discurre por una vía, la del frío por otra, dolor, placer, etcétera. Cuando tú activas muchísimo una vía, yo tengo una frase de un profesor que se me quedó mucho, que es que el sistema nervioso recuerda. Entonces, cada vez que tú activas una ruta neuronal, se va potenciando, es decir, se va haciendo más fuerte. Si tienes un esguince o cualquier tipo de patología por la cual llevas muchísimo tiempo viviendo esa experiencia de dolor, ese circuito que tú tienes, particularmente de esa articulación hasta arriba, se ha potenciado. Entonces, ¿qué se denomina o cómo se define potenciar? Que un circuito neuronal responda igual ante un mínimo estímulo. Entonces, a la mínima que tú vuelves a tocar un balón de fútbol o tienes un pequeño gesto o tal, el sistema hace ¡pum! Porque es muy fácilmente reclutable y tú vives la experiencia del dolor. Y entonces ya llegas a la segunda fase de cada vez que toco un balón me duele y empiezas a cambiar otras estructuras supraespinales y tal. Entonces, aprendemos todo y el dolor, como cualquier experiencia, es aprendida, tío. Ostras, qué curioso todo esto. Vale, para que la gente que nos escucha pueda llegar, o sea, entender un poco todo esto, nosotros cuando esas vías neuronales que está comentando Gustavo, por ejemplo, del pie, ¿no? Pues hay un sistema periférico, un sistema nervioso periférico que envía una señal hasta nuestro cerebro, una carretera, ¿no? Literal. Que llega hasta nuestro cerebro. Luego nuestro cerebro lo interpreta y envía una señal motora, otra carretera, por otro lado, que llega hasta ese sitio. Entonces, tú lo que nos estabas comentando es que esa carretera por la que llega información a mi cerebro, parece que la estoy utilizando mucho, ¿no? Es una carretera que estoy utilizando mucho y entonces ya nada que algo toque ese tobillo o esté cerca, va a coger esa carretera y entonces me va a dar a mí la sensación de dolor. Efectivamente. Algo que me gustaría decir aquí es que podemos diferenciar dos conceptos, que uno es el dolor, que es una experiencia, como ya he dicho, multimodal y subjetiva, y es como estar vivo. Es decir, experiencia es todo aquello que a mí toda la información de fuera me llega, mi cerebro y todo el sistema nervioso la procesa y me genera pues esta dimensionalidad que yo percibo. El color azul, todo eso, los colores no existen como tal, son frecuencias de onda con cierta longitud y tú los procesas y vives la experiencia del azul. Entonces, eso es el dolor, cuando la información de fuera llega y se procesa. Y la nocicepción es cuando posiblemente tú vivas, un estímulo llegue y probablemente se procese como doloroso. Yo me corto el dedo y esa información de cortar marcadores inflamatorios, los nervios que he cortado envían esa información hasta que no llega arriba al cerebro y se procesa. Yo lo denomino nocicepción. Y a partir de aquí lo denomino dolor, cuando yo vivo esa experiencia. Entonces, a lo mejor yo he tenido un esguince muchísimo tiempo,
Eso hace que cada vez que vaya a un partido de fútbol me duela más el pie o luego esté jodido 2 semanas. Entonces ha aumentado ahí la nocicepción porque desde luego el tobillo no es lo mismo y mi carretera, como tú has dicho, de tanto reclutarse está potenciada, pero luego yo también proceso esa información de forma dolorosa. Vale. Quiero decir que hay gente que se lesiona mucho y de hecho esto es una de las dudas de por qué a algunos le pasa esto y a otros no. Se lesiona muchísimo, tiene la vía súper, súper potenciada, pero luego no viven dolor. Vale. Esa gente se la suda y van bien. Hay casos de gente en África que le haces una ecografía y tienen las 4 roturas posibles del recto anterior y van porque tienen un leve dolor. Ya, Y dicen, hostia, me duele un poco el cuádriceps, tal. Eso lo pasas a un europeo ya. y está, vamos, que no llega a la maratón que tiene que correr. Ya. Entonces, ese tío tenía nocicepción a saco, rollo, sus vías desde luego estaban disparando, pero su cerebro y los distintos núcleos, por lo que sea, la procesaron de una manera en que ese tío vivió una experiencia subjetiva leve de dolor. Ajá. Curioso de narices. Sí, 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 sí. Ostras, sí que es curioso, la verdad. Yo, personalmente, sí que mi relación con el dolor cambió por un estudio en el que participé en el que me hacían biopsias musculares del recto, del cuádriceps, ¿no? Y, y me dolió bastante, me dolió muchísimo. O sea, no había tenido ese dolor nunca. Y es verdad que desde entonces, como mi relación con el dolor ha cambiado un poco, no sé, supongo que igual el que fuera tan grande, ¿no? Ese dolor ha hecho que los otros igual bajen un poquito. Por pura comparación. Claro, 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 el escalón. Oye, pues esto está bien que sepamos diferenciar eso, toda la parte nociceptiva, ¿no? Frente a la parte dolorosa. Bien, has hablado de una cosa que es, siempre que me agacho, bueno, me va a dar una lumbalgia o me va a hacer daño en la espalda, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de la frase que tu postura es lo que te está causando el dolor? Pues que creo que, mira, hay una cosa que discuto muchísimo con mi madre, porque ella utiliza muchos dichos populares, ¿no? Y yo siempre le digo a mi madre, tío, el dicho popular tiene sabiduría, pero al lado contrario. Rollo, lo que diga la mayoría de gente, piensa lo contrario. De la misma manera que se ha estandarizado que es que te duele la espalda porque llevas mucho tiempo sentado, de esa manera, no es del todo cierta. O sea, la postura sí que es capaz de modular el dolor, pero no una determinada postura. Me da igual que tú estés totalmente tumbado, o totalmente de pie o totalmente curvado en la silla. Lo que importa para que esa postura empiece a generar dolor o no es cuánto tiempo la mantienes. Entonces, de ahí a que, por ejemplo, sea muy interesante las pulseras estas ahora de deporte, que cada hora te dicen, llevas una hora parado, muévete, porque eso previene el dolor de la hostia. O sea, da igual que yo me siente de esta manera si estoy 8 horas. Por eso los oficinistas les duele mucho la espalda. Da igual la silla que tengan y tal. Ellos deberían ir cambiando la postura, levantarse, hacer algo de ejercicio para intentar bajar esa probabilidad de dolor. Lo mismo con el cuello. Vale, vale. Ahora que me dices esto, me viene a la mente que yo lo he visto en alguna oficina, es verdad que no lo veo mucho, pero se puso de moda, o está de moda, no sé, en vez de sillas, tener fitballs, tener un balón, una pelota, ¿no? En la que tú te sientas y en la que igual toda la musculatura del core está un poco más activa, ¿no? Para estabilizar, porque si no, igual te caerías. ¿Qué opinamos de eso? Pues desde luego está más activo que en una silla, pero pienso que es más interesante la combinación de los dos. Que estés parte de la jornada en una silla totalmente cómodo y en algún momento cuando te empiece a molestar la espalda o te marque la pulsera hora y media, cambias al fútbol. Y a la siguiente hora y media cambias a la silla. Porque así te estás obligando realmente a que la postura sea variable. Si estás 8 horas sobre un fútbol todos los días, te va a doler la espalda. Vale, también se me viene a la mente entonces estas mesas que yo me compré una hace poco, que le das un botón y se elevan. Maravilloso. Puedes trabajar de pie o tener una reunión de pie. Sí que es cierto que, por ejemplo, yo cuando llevo un tiempo sentado, es que el cuerpo me pide cambiar de postura. Entonces, tener esa mesa que se eleva me hace, por ejemplo, estar una hora sentado, una hora de pie. Y entonces ahí sí que evitaríamos, ¿no? Por lo que has dicho, por el tiempo, evitaríamos pues que esa postura que yo iba a mantener 320 días al año, lo que sea en el trabajo, que no me afecte. Es, de hecho, lo recomendable porque es que además esas mesas las subes, metes una, Sí, una una cinta cinta. abajo y estás andando, Eh, que es literalmente estar cambiando la postura todo el rato Sí. y vas trabajando. Eso sería lo ideal. Fíjate, esto lo que pasa es que obviamos ciertas cosas o nos damos cuenta de esto, pero tú cuando estás en el cine o viendo una película te mueves un montón. Incluso dormido, que te duermes de una postura y luego te levantas de otra. Porque el sistema nervioso lo sabe y tú, sin darte cuenta, te empiezas a estar incómodo en una postura que previamente estabas cómodo, por eso estabas en ella. Pero cuando pasa un tiempo determinado, el cuerpo te pide cambiar porque te empiezan a doler las cosas. Entonces lo mismo pasa cuando estás trabajando. Lo que pasa es que tienes que estar sentado en una oficina 8 horas.
Entonces realmente es muy simple, pero la sociedad y cómo está hecho un poco el curro, pues hace que obviemos esa incomodidad y sigamos currando. Entonces llegamos a situaciones de dolor. Ujú. Vale, ¿en el sofá también pasa o no pasa? Cuando estás tumbado en el sofá, Pasa, pasa. pasa, ¿no? ¿Verdad? Que cambiamos de postura. Pasa. Vale, vamos a hablar justamente ahora de ese cambio de postura, pero un poco más avanzado, ¿no? Es decir, bueno, hemos cambiado de postura para que no nos duela algo, ¿no? Pero ahora vamos a ir un poquito más allá, es decir, voy a prevenir que aunque mantenga la postura X horas, no me duela. ¿O qué puedo hacer después de mantener X horas esa postura para que, oye, mi musculatura que ha estado pues totalmente pasiva durante un cierto tiempo, pues no ocurra? Que esto lo haríamos mediante el ejercicio, ¿no? Efectivamente. Entonces, la primera pregunta que te lanzo es, ¿cómo nos puede ayudar el ejercicio físico? Pues en estas patologías que hemos hablado de dolor crónico, ¿cómo podría ayudar para reducir, aunque sea un poco, esa sensación subjetiva que tiene la persona de dolor? Pues te diría que como que es la terapia principal en el abordaje de este tipo de pacientes. Y ya no solo en los crónicos, sino como preventivo y en los agudos. Porque por mucho que... Vamos a lo simple primero, ¿no? Un esguince, un dolor agudo, tal. Está claro que ese tío al día siguiente no puedo poner a jugar un partido. Pero la diferencia con hace años a la actualidad es que antes te decían ese pie arriba, en 2 semanas no lo apoyes, y ahora es dale un descanso, no juegues un partido, pero apóyalo cuanto antes. Porque sabemos que cuanto antes se mueve una persona, antes te recuperas, por el simple hecho de que el sistema nervioso, y en general el cuerpo, que está gobernado por el sistema nervioso, se adapta a las necesidades del ambiente. Entonces, si tú te haces daño en el pie y no lo mueves, ese pie empieza a curarse, desde luego, pero se está adaptando al estímulo que le está llegando, que es me curo para no moverme de una forma muy reduccionista de decirlo. Si le empiezas a meter algo de caña, el pie va reaccionando de una forma un poco más rápida. Y luego, en gente con dolor crónico, aunque las terapias pasivas como estimulación eléctrica, como son los típicos parches estos que te pone el fisio, que se denominan TENS y tal, funciona a largo plazo. Si quieres que esa persona cambie su calidad de vida, su funcionalidad y en general con escalas de dolor autopercibido y tal, el cambio sea remarcable, es con ejercicio. No hay otra terapia a largo plazo mejor que él. Vale, te voy a lanzar una pregunta un poco trampa, y es que estoy totalmente de acuerdo contigo, te haces un esguince, bueno, con los muchos que me he hecho ya sé perfectamente cuál es el protocolo. Creo que además en medicina tiene un nombre que es polis. Sí, justo. Tiene polis, ¿no? Pues que tienes que elevar el pie, poner hielo, antiinflamatorios, etcétera. Vale, y hemos dicho que eso, bueno, que ya vamos a intentar evitarlo. La pregunta trampa es, ¿todavía se sigue haciendo esto? Entonces, ¿por qué se hace? Porque seguimos dominados bajo el modelo estructuralista mecanicista que aún está. Igualmente, mira, pasa una situación que a mí me pasaba en consulta a saco y venía la gente cabreada, que era, me hago un esguince, voy a urgencias y me vendan. Y de hecho me llegan con muletas y un vendaje casi hasta la rodilla. Entonces, ¿es lo idóneo en un esguince? No, porque sabemos que tiene que mover el pie. O bueno, un vendaje un día, 24 horas y muy tocho, tampoco es tan loco, pero no una semana. La diferencia con urgencias a cuando vas a un fisio es que el fisio trata mediante el ejercicio y otras terapias, ¿no? Y el médico de urgencias lo que tiene que hacer es saber que tú no te vas a morir mañana. Entonces, ¿qué hacen? Te hacen una placa, ven que no tienes ningún tipo de tal, y lo que hacen es vendarte, evitando que te hagas más daño. Tienen una funcionalidad distinta. Entonces, no está del todo bien, y de hecho sería la hostia que ese personal se actualice y vean que no pasa nada, recomienden ir al fisio, le hagan un vendaje semifuncional, no uno totalmente inmovilizante. A veces con escayola. Sí, 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 sí. Y lo deriven para que ya, pues, el profesional pertinente dosifique la cantidad de carga que le tiene que meter a ese paciente. Pero no está del todo mal en urgencias, es otro objetivo. Ellos Claro. es que tú no te hagas más daño y que de verdad no tengas una fractura, voy a exagerarlo, por la cual te desangres, que no pasa, ¿no? Son objetivos distintos. Vale, y entonces hemos hablado que el ejercicio, bueno, pues sería esa terapia principal, ¿no? Para modular el dolor. Y antes has hablado de una cosa que es cambiar el foco atencional, ¿no? Yo recuerdo durante el máster que hice de investigación, analizábamos cómo la inteligencia artificial, las gafas de realidad virtual, te podían ayudar a cambiar ese foco. Hombre, pues imagínate, ¿no? Te metes en un mundo paralelo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y de repente pues tienes que agarrar algo que tú no estás acostumbrado, o tienes que coger unos aros de no sé qué para un problema de hombro, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de este tipo de utensilios, de herramientas? ¿Los has utilizado y sobre todo, crees que tienen, sobre todo pues eso, con el avance que tiene la tecnología, crees que tienen cabida en el futuro? Sí, perfectamente. De hecho, a día de hoy ya se utiliza, hay formaciones con las gafas 3D y demás. Y sí, simple, o sea, sirve por el simple hecho de que si una persona ha aprendido
mejor dicho, su sistema nervioso ha aprendido a que en un contexto determinado el input que le llega, la nocicepción de la cual hablábamos antes, es muy fuerte. Si cambias el entorno, la nocicepción a lo mejor que entra es distinta. Y solo por eso aumentan las probabilidades de que esa persona viva menos dolor. Ojo que hablo de probabilidad todo el rato porque lo que te digo, luego la información llega al núcleo y el núcleo decide cómo procesarla. Da igual un poco cuánta nocicepción llegue. Entonces funciona muchísimo. Y ya no solo por eso, sino el objetivo y la intención con la que me muevo. No es lo mismo que yo haga una flexión de hombro 4x10 a que me pongan algo aquí que yo tengo que coger. O sobre todo si estoy disparando y tengo que moverme como un futbolista que viene una pelota y está corriendo, pero lo último que piensa es cómo está corriendo. Está viendo dónde va el balón. Tú estás haciendo esto y a lo mejor tienes que disparar aquí y solo por cómo te estás interpretando ese contexto y la intencionalidad o el por qué te mueves no te duele. Es súper interesante. Y funciona porque ese paciente a nivel consciente sabe que cada vez que flexiona el hombro a X grados le duele. Así poco a poco tú le haces un vídeo por fuera y luego le dices, mira, tío, te has movido de esta manera y no te ha dolido. O sea que existe la probabilidad de que no te duela haciendo ese movimiento. Y ya solo abriendo esa veda, su cerebro también incorpora esa nueva incorporación y empieza a procesar la información de una determinada manera, intentando bajar esa percepción del dolor. O sea que es muy interesante. Sí, sí, vamos, o sea, esto yo siempre que hablo, pues eso, con profesionales que hacen este tipo de terapias, lo primero que me viene a la mente es, pero ¿y esto por qué no se hace en todos los lados? Pero si es que si la evidencia es tan clara, ¿no? ¿Por qué estamos como dejando de usar herramientas que a día de hoy están, pues eso, mejorándole la vida a gente que tiene dolor? Entonces, para terminar un poco con esta sección de ejercicio, te quería pedir si nos puedes indicar qué tipos de ejercicios o cómo podríamos empezar a dosificar ese entrenamiento o esos ejercicios en una persona con dolor crónico. ¿Cómo podríamos empezar con él? ¿Y cómo iríamos avanzando un poco? Pues yo qué sé, las primeras 2 semanas, por decirlo. Pues mira, esta parte me gusta mucho porque tú te pones a leer neurociencia del dolor, actividad de ejercicios, mediadores moleculares y todo eso, y es tremendamente complicado. Pero luego, bueno, complicado según quien lo lea, ¿no? Pero luego para la práctica realmente te dejan claro 4 o 5 cosas que luego tú ves que le funcionan a la mayoría de gente. Lamentablemente hay gente que no sabe por qué no le funcionan y para eso está la investigación ahí. Pero a la mayoría le suelen ir bien, que es, lo primero es que le gusta al paciente. La adherencia famosa, que es transdisciplinar en todo. Desde dietas, ejercicio, a calidad de vida, estilos y tal. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Qué te apetece hacer? ¿O qué te importaría menos hacer a nivel de ejercicio diario? ¿Y qué objetivo tienes? Y a partir de ahí, todos los ejercicios que pongas en relación a ese objetivo tienen que cumplir ciertos criterios. Generalmente, 2 muy importantes. Uno es que mientras ese tío haga ejercicio, no le puede doler demasiado. Porque entonces lo que estamos haciendo es, uno, si yo hago una sentadilla todos los días con un dolor bastante alto, que esto pasa mucho en el alto rendimiento, ¿qué estoy haciendo? Potenciar el circuito, como he dicho antes. Todos los días estoy reclutando esa vía. Y poco a poco, diariamente y año a año, lo que estoy haciendo es que esa vía sea más fácil reclutable. Vale, una pregunta. ¿Cómo mides el dolor de esa persona? Como Escala. efectivamente, como es complicado, lo reducimos a lo absurdo. Es decir, dime cuánto te duele. Del 0 al 10. Efectivamente, solo me puedo fiar de tu experiencia. Ok. Y eso tiene una limitación que es que le falta dimensionalidad, es decir, de una gran cantidad de componentes, que es la propia experiencia. Imagínate que yo tengo esta caja, pues lo único que estoy haciendo es meter un corte preguntándote cuánto te duele de 1 al 10. Pero es que no solo importa la intensidad, importa cuánto te está molestando hoy. No es lo mismo que tengas un E15 hoy, un domingo, que no ibas a hacer nada y tu plan era ver una película, a que se case tu hermano y tengas que estar todo el día de pie y tal, dices, justo ayer me hice un E15, tío, mañana tengo que estar de pie, qué putada, tal. Me han mandado un fármaco súper fuerte y no me puedo emborrachar hoy. Entonces, esa emocionalidad del dolor también está ahí. Y en las escalas no la interpretamos. Esa es la limitación. Pero bueno, es la mejor herramienta hasta el momento. Entonces, no le puede doler demasiado. De hecho, en una escala del 1 al 10 se pide generalmente que un 3 o un 4, es decir, un dolor leve como máximo. Y esto se pide porque si le pedimos a los pacientes que no vivan dolor mientras hacen deporte, muchos no harían deporte, porque les duele siempre. Entonces, la única medida de entrar esa gente al pasillo del ejercicio es vamos a movernos intentando que te duela lo mínimo posible. ¿Vale? Y no pasa nada, que te duele un poquito. Y lo segundo es que, pasado un periodo de 24 o 48 horas, ese dolor de esa gente, basal que ya tienen per se, imagínate una persona con fibromialgia que tiene un 4, que ese 4 no se convierta en un 6 post ejercicio. Porque entonces lo que estamos haciendo es, de nuevo, cada vez que entrena, potenciar el dolor. Esas son las 2 cosas. Y la tercera, pues, es educación. Es enseñarle al paciente que, por su situación concreta, a lo mejor es normal que sienta dolor mientras hace ejercicio. Porque el dolor como tal muchas veces no es que te estés haciendo daño o estés lesionado, es
un marcador con una función biológica bastante clara, que es, si sigues por aquí haciendo esto de forma repetitiva y el dolor va aumentando, te vas a hacer daño y yo voy a obligarte a parar porque esta experiencia desagradable generalmente da un comportamiento de evitación. Entonces, cuando el paciente comprende que puede llegar a tener dolor un día un poco más alto de la media o mientras hace algo, siempre y cuando no sea demasiado alto y tal y que no dure mucho en el tiempo, dicen, vale, pues sé que puedo hacer ejercicio, aunque me duele un poco la rodilla hoy. Vale, esto me recuerda a cuando pues alguna carrera que he hecho, una media maratón y tal. Cuando notas esto, o sea, cuando notas algo, dices, uy, algo en el pie, bueno, eso pasa en 3 kilómetros y se ha convertido en el peor dolor de tu vida. O sea, es lo que sea, lo mínimo. Ay, el hombro. Y de repente, Claro, o sea, repites el movimiento y lo que tú dices, eso va escalando. Alarma, 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 que como sigas así, oye, nada, muy interesante. Vale, Gustavo, pues vamos a terminar hablando sobre algún mito que tú hayas podido escuchar en tu recorrido profesional relacionado con el dolor y luego que nos cuentes, a nuestro público un poco alguna recomendación para esos fisioterapeutas que quieren iniciar un poco un proceso de recuperación del dolor con ejercicio físico, que les podrías recomendar tanto a ellos como a nuestros estudiantes. pues mira, te diría que el mito más importante, y creo que ha quedado clarísimo, es que daño no implica dolor. Es decir, yo puedo sentir dolor sin tener un daño. Y también puedo no sentir nada de dolor cuando tengo un daño. Y esto en redes está plagado ahora. De hecho, como sabes que las redes funcionan polarizando a la gente y con un mensaje muy rotundo que llame la atención y tal. Entonces el dolor es un tema ahora que está un poco en boca de todo desde hace años por el hecho de que fue muy fuerte decir, oye, que yo puedo tener dolor sin tener ningún tipo de dolor. Y sobre todo que si mi ambiente da los suficientes inputs, yo puedo percibir dolor sin tener la lesión. Eso es una realidad. Y el mensaje en las redes hace entender que como que esto es la mayoría. Como que la mayoría de pacientes tienen dolor sin tener una lesión real. Y me gustaría aclarar que aunque es cierto, a nivel de probabilidad es mucho más probable que una persona que viva dolor tenga una lesión, que es justo lo contrario de donde veníamos. Antes estábamos en el modelo mecanicista muerte y ahora en el biopsicosocial. Es algo medio, tenemos que ser críticos con lo que pensamos y saber que mi paciente a lo mejor tiene que mejorar sus expectativas, creencias y un poco educación cognitiva del dolor, pero primero voy a descartar que no tenga algo roto. O que su carga de trabajo no es demasiado alta, no que sea algo mental en su cerebro de un procesamiento de dolor, porque esos casos son bastante concretos a niveles de probabilidad pequeños y en clínica traumatológica lo que vemos son artrosis de rodilla, que puede explicar perfectamente por qué te duele la rodilla. Entonces, con cabeza y aunque sea muy interesante la información, pues ser críticos. Esa es mi máxima recomendación. Ok, ¿y ese consejo que darías eso a nuestros estudiantes o a cualquier fisioterapeuta que quiera comenzar utilizando el ejercicio físico, ¿no? Como esas primeras etapas para educar en el dolor? ¿Qué recomendaciones podrías dar? Pues pienso que los conocimientos llegan con el tiempo y esto es una frase que me dijo mi ex jefe en la clínica cuando me contrató, porque yo recuerdo llegar y enseñarle el currículum que tenía y yo siempre he sido muy friki y muy obsesivo con las cosas que leo y tal. Entonces llegó un momento en que tenía un currículum con una formación súper extensa y recuerdo que me hizo la entrevista y casi que ni se leyó el currículum. Y me dijo, los conocimientos con el tiempo llegan, lo que no se aprende es ser buena persona y las soft skills. Y es verdad, o sea, da igual lo listo que seas o lo que sepas sobre ejercicio, si no eres capaz de leer a la persona y comunicarle el mensaje que tú intentas que aprenda esa persona. Entonces, leed todo lo que podáis, pero desde luego empatizar con el paciente y leerlo qué es lo que él necesita y lo que quiere en el tratamiento. Ese es mi máximo consejo, indiferentemente de que sea dolor. Ya, ya. Oye, pues me encanta el consejo porque es verdad que estamos en un momento de la titulitis, de Efectivamente. tengo que tener 1000 títulos, 1000 formaciones, especializarme y estas soft skills que son súper importantes que al final muchas veces son las que marcan la diferencia de que un paciente vuelva o que no vuelva nunca. O tan simple como que te haga caso y haga las 10 sentadillas todos los días, porque has empatizado, le caes bien, no quiere decepcionarte y eso hace que él se, digamos, comprometa con el tratamiento. Vale, pues nada, Gustavo, muchas gracias por venir. Espero que os haya gustado el podcast y nada, os esperamos en los futuros episodios de Enciéndete. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.